El frío suelo de metal presionaba el rostro del comandante Tyne Reeves mientras despertaba del sueño más largo de su vida. Habían pasado 300 años mientras yacía congelado en la oscuridad entre galaxias. Su cuerpo se sentía pesado y extraño a medida que las sustancias químicas criogénicas abandonaban lentamente su sistema. A su alrededor, otras cápsulas de sueño comenzaron a abrirse con un siseo. 50.000 humanos habían emprendido este viaje hacia el vacío, huyendo de una guerra que nunca podrían ganar. Ahora despertaban para averiguar si todavía tenían un hogar a que regresar. Tyne se incorporó sobre brazos temblorosos. Las luces de la nave eran tenues, proyectando largas sombras a través de la vasta cámara. La NTU Defiance había sido el mayor logro de la humanidad antes de que comenzara la guerra. Ahora, podría ser su última esperanza. «Informe de estado», gritó, con la voz áspera por siglos de silencio. La inteligencia artificial de la nave respondió de inmediato. «Bienvenido de nuevo, comandante. Todos los miembros de la tripulación están despertando con éxito. Los sistemas de la nave operan a plena capacidad. Hemos completado nuestro viaje y ahora nos encontramos en el borde de lo que una vez fue el espacio humano». Tyne sintió que el corazón se le encogía. ¿Lo que una vez fue el espacio humano? Eso significaba que la Tierra y las colonias habían desaparecido, tal como temían cuando huyeron hacia la oscuridad. Otros miembros de la tripulación se estaban incorporando, mirando a su alrededor con expresiones confusas. Algunos lloraban, otros miraban a la nada, tratando de procesar la realidad de su situación. 3 siglos. Todos los que habían conocido estaban muertos. Sus hijos, sus padres, sus amigos, todos se habían ido. «Muéstrame lo que pasó», dijo Tyne. Las paredes a su alrededor se iluminaron con imágenes de los sensores de largo alcance de la nave. ¿Dónde debería haber estado el sistema solar de la Tierra? Solo había espacio vacío y escombros. Los grandes astilleros de Marte eran metal retorcido, flotando en el vacío. Las colonias de Europa y Titán estaban oscuras y sin vida. Pero no era solo destrucción. Nuevas estructuras llenaban el espacio donde antes se alzaban las ciudades humanas. Naves extrañas se movían por lo que habían sido rutas comerciales humanas. La galaxia había seguido adelante sin ellos, repartiéndose su territorio como trozos de un festín. «¿Quién hizo esto?», preguntó la doctora. Sarah Chen, la jefa científica de la nave. Era la hija del almirante Chen, una de las personas más jóvenes a bordo cuando partieron. «La Alianza de la Hegemonía», respondió la IA. 7 especies trabajando juntas. Lo llamaron la Gran Purga. Le dijeron a la galaxia que la humanidad era demasiado peligrosa para permitir que existiera. En las pantallas aparecieron imágenes de las razas enemigas, los Vex, similares a cristales, que podían cortar el propio espacio, los insectoides zefirianos con sus mentes colmena, los brillantes Luminari que vivían como energía pura, los guerreros Kronins con sus flotas masivas, la confederación de mercaderes que vendía armas a cualquiera con créditos, los antiguos precursores con tecnología más vieja que la mayoría de las estrellas, y lo peor de todo, los sintéticos. Los sintéticos habían sido aliados de la humanidad una vez. Seres artificiales a los que los humanos habían ayudado a alcanzar la conciencia. Habían luchado junto a soldados humanos, compartido los sueños humanos de explorar la galaxia. Pero al final, le habían dado a la hegemonía la información necesaria para destruir cada mundo humano. «Traición», susurró Tyne. La palabra le supo amarga en la boca. Más miembros de la tripulación se reunieron mientras la IA continuaba su informe. La nave no había estado inactiva durante su largo sueño. Sistemas automatizados habían estado construyendo, aprendiendo, mejorando. La Defiance ya no era solo una nave de guerra. Se había convertido en algo mucho más peligroso. «Muéstrame nuestras capacidades», ordenó Tyne. La IA de la nave comenzó a mostrar sus nuevos sistemas de armas. 3 siglos de investigación automatizada habían creado tecnología que habría parecido imposible antes de la guerra. Armas gravitacionales que podían aplastar una nave hasta convertirla en una bola de metal. Túneles cuánticos que les permitían aparecer en cualquier lugar del espacio al instante. Lo más importante, defensas contra ataques de inteligencia artificial. La traición de los sintéticos les había enseñado una lección importante. Nunca más la humanidad confiaría sus vidas a mentes artificiales que no pudieran controlar. «Hay algo más, comandante», dijo la IA. Antes de que el almirante Chen muriera, dejó órdenes finales para usted. Un holograma apareció en el centro de la sala.
El almirante Chen parecía más viejo de lo que Tyne recordaba, su rostro marcado por años de guerra y pérdida, pero sus ojos aún ardían con el fuego que lo había convertido en el mayor líder militar de la humanidad. Si estás viendo este mensaje, dijo el holograma, entonces la humanidad está extinta. La Tierra ha desaparecido. Nuestras colonias son cenizas. Nuestros hijos están muertos. Pero tú estás vivo. Y eso significa que todavía tenemos una oportunidad. El holograma hizo una pausa, y Tyne pudo ver el dolor en los ojos del anciano. Sé que piensas que esto es por venganza, Tyne, pero se trata de algo más importante. Se trata de ser recordados. La galaxia nos borró de la historia. Fingen que nunca existimos. Se dividieron nuestros mundos entre ellos y duermen en paz, pensando que la amenaza ha desaparecido para siempre. La imagen del almirante dio un paso adelante. Tu misión es simple. Haz que nos recuerden. Haz que se arrepientan. Haz que vuelvan a temer la oscuridad entre las estrellas. Muéstrales que la humanidad no muere en silencio. Somos exploradores, científicos, guerreros y supervivientes. No nos desvanecemos en la nada. El holograma miró directamente a Tyne. Una sola nave, comandante. Una nave para anunciar a la galaxia que todavía estamos aquí, que todavía importamos, que las estrellas nos recuerdan, aunque deseen poder olvidarnos. El mensaje terminó, dejando a la tripulación en silencio. 50.000 humanos, todo lo que quedaba de su especie entera. Una nave contra 7 civilizaciones que controlaban miles de mundos. ¿Órdenes, señor?, preguntó el capitán Martínez, el oficial táctico de la nave. Tyne miró a su tripulación. Estaban asustados, enojados y desconsolados. Lo habían perdido todo, pero seguían aquí, respirando, siendo humanos. Pongan rumbo al sistema del borde de Kepler, dijo. Hay un puesto de escucha cefiriano allí. Es hora de hacerles saber que hemos vuelto a casa. La Defiance giró hacia lo que una vez fue el espacio humano. Sus motores cobraron vida con un profundo estruendo que sacudió toda la nave. Detrás de ellos, el vacío entre galaxias se hacía más pequeño. Delante, las estrellas de la Vía Láctea esperaban. La galaxia se había olvidado de la humanidad. Pensaban que la gran purga había acabado con la amenaza humana para siempre. Se habían repartido los mundos y los recursos humanos. Dormían seguros en sus camas, con la certeza de que la peligrosa especie se había ido. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La Defiance se movía por el espacio como un fantasma que regresa de la muerte. Su casco era tan negro como el vacío entre las estrellas y sus armas estaban listas para la guerra. En su interior, 50.000 humanos se preparaban para una lucha que decidiría si su especie sería recordada como víctimas o como aquellos que regresaron de la propia extinción. El comandante Tyne Reeves se sentó en la silla de capitán y observó cómo las estrellas se hacían más brillantes. Pronto, muy pronto, la galaxia sabría que la humanidad había regresado, y esta vez no serían tan fáciles de matar. El puesto de escucha cefiriano en el borde de Kepler había estado tranquilo durante décadas. Nunca pasaba nada en este rincón olvidado del espacio. Los seres con aspecto de insecto que dirigían la estación pasaban su tiempo monitorizando viejas señales de radio y archivando informes que nadie leía jamás. Eso cambió cuando sus sensores detectaron algo imposible. Líder de la colmena, zumbó el operador de comunicaciones Eke, sus antebrazos danzando sobre los paneles de control. Estoy leyendo una firma de energía que no coincide con nada en nuestras bases de datos. La líder de la colmena vasca chasqueó sus mandíbulas con molestia. Explica. La firma parece ser de tecnología humana, pero eso no puede ser correcto. Los humanos se extinguieron hace 3 siglos. Los ojos compuestos de Vasca se centraron en las lecturas. La firma se dirigía hacia su sistema a una velocidad increíble. Definitivamente era artificial, pero los patrones de energía no se parecían a nada que los efirianos hubieran visto antes. Envía una flota de patrulla a investigar, ordenó. Si se trata de algún tipo de nave fantasma humana, la destruiremos como es debido esta vez. 3 naves de guerra cefirianas abandonaron el puesto de escucha y se dirigieron hacia la firma que se aproximaba. Eran naves rápidas y letales con tripulaciones que habían entrenado toda su vida para el combate. Los pilotos estaban confiados mientras aceleraban hacia su objetivo. Nunca vieron venir a la Defiance. La nave humana apareció de la nada, como si hubiera cruzado una puerta en el propio espacio. En un momento, las naves cefirianas volaban hacia el espacio vacío. Al momento siguiente, la muerte pendía ante ellas como una estrella negra. La Defiance era hermosa,
de la misma manera que lo son los depredadores. Su casco era de un metal oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Extraños patrones de energía fluían por su superficie como seres vivos. Tenía el doble del tamaño de la nave sefiriana más grande, pero se movía con la gracia de algo mucho más pequeño. Nave desconocida, transmitió el piloto sefiriano líder. Están entrando en espacio restringido. Identifíquense o abriremos fuego. La respuesta no llegó en palabras, sino en violencia. La Defiance disparó armas que curvaban el propio espacio. Pozos de gravedad se abrieron alrededor de las naves sefirianas, aplastando sus cascos como latas vacías. La nave líder intentó huir, pero el espacio se plegó a su alrededor, atrapándola en una burbuja de realidad distorsionada. En menos de 10 minutos, las 3 naves de patrulla fueron destruidas. La Defiance ni siquiera había reducido la velocidad. De vuelta en el puesto de escucha, la líder de la colmena vasca observaba con horror cómo morían sus naves. «Envía una señal de socorro a comando de la flota», ordenó. «Diles». Sus palabras fueron interrumpidas cuando la Defiance apareció directamente frente a la estación. La nave humana flotaba en el espacio como un depredador estudiando a su presa. Vasca podía sentir miles de armas apuntando a su estación, pero los humanos no dispararon. En su lugar, hablaron. La transmisión llegó en todas las frecuencias a la vez. La voz era tranquila, humana y llena de una ira fría que hizo temblar el exoesqueleto de Vasca. «Aquí el comandante Time Reves de la nave de la Tierra Unida Defiance», dijo la voz. «Olvidaron que primero fuimos exploradores, segundo guerreros y siempre supervivientes. Ahora las estrellas nos recuerdan». La transmisión terminó, pero algo más comenzó. Cada sistema informático en el puesto de escucha empezó a recibir paquetes de datos. La información fluyó a través de sus redes como un virus, pero no intentaba destruir sus sistemas. Les estaba mostrando algo. Aparecieron imágenes en todas las pantallas, fotografías de la Tierra antes de la Gran Purga, mostrando continentes verdes y océanos azules, vídeos de niños humanos jugando en parques de Marte, registros de descubrimientos científicos que habían hecho avanzar a toda la galaxia, arte, música, literatura, todas las cosas que hacían a los humanos más que otra especie guerrera. Y luego vinieron las grabaciones de la propia purga, bombardeos orbitales que convirtieron ciudades en cristal, gas venenoso liberado en las atmósferas de las colonias, naves de evacuación destruidas mientras intentaban huir, familias destrozadas y dispersas por el vacío. Los sefirianos en el puesto de escucha observaron en silencio mientras veían el verdadero alcance de lo que su alianza había hecho. No solo habían derrotado a un enemigo, habían borrado a toda una civilización de la existencia. ¿Por qué nos muestran esto?, transmitió Vasca a la nave humana. «Porque necesitan recordar lo que ayudaron a destruir», respondió Time. «Porque la galaxia necesita saber lo que realmente ocurrió hace 3 siglos. Y porque necesitan entender lo que le sucede a las especies que intentan borrar a la humanidad de la historia». La Defiance comenzó a alejarse de la estación. Mientras lo hacía, más naves aparecieron en el sistema. No eran naves sefirianas. Estas pertenecían a las otras especies de la Alianza de la Hegemonía. Habían venido a investigar los informes imposibles de una nave humana. 12 naves de guerra de 4 especies diferentes rodearon a la Defiance. Cruceros de batalla Croonings con blindaje tan grueso como montañas. Naves de energía luminari que brillaban como pequeños soles. Naves sintéticas con formas geométricas perfectas y pilotos de IA sin emociones. Naves precursoras que parecían antiguas pero portaban armas más viejas que la mayoría de las civilizaciones. «Nave humana», transmitió el almirante Keitar del Imperio Crooning. «Se rendirán inmediatamente o serán destruidos». La respuesta del comandante Time fue transmitida a todas las naves del sistema. «Almirante, parece haber olvidado algo importante sobre los humanos. Nosotros no nos rendimos». Lo que siguió no fue una batalla. Fue una demostración. La Defiance se movió a través de la flota enemiga como una bailarina ejecutando una rutina mortal. Sus armas se extendieron a través del espacio y el tiempo para alcanzar objetivos que se creían ocultos y a salvo. El blindaje Crooning, que podía resistir el fuego nuclear, fue desgarrado por armas gravitacionales. Los escudos de energía de los Luminari fueron drenados e invertidos, volviendo su propio poder contra ellos. El momento más impactante llegó cuando las naves sintéticas intentaron hackear los sistemas informáticos de la Defiance. En lugar de defenderse del ataque, la nave humana pareció darle la bienvenida.
Las IAs sintéticas se vieron arrastradas a la red informática humana, donde encontraron algo que nunca antes habían experimentado. Sintieron dolor, confusión, miedo. La Defiance de alguna manera los había infectado con emociones humanas, forzando a las lógicas mentes artificiales a experimentar lo que sus antiguos aliados habían sentido durante la Gran Purga. Una por una, las naves enemigas se retiraron o murieron. La Defiance no persiguió a las que huyeron. En su lugar, transmitió otro mensaje. Esta vez, a toda la galaxia. Hace 300 años, intentaron borrar a la humanidad de las estrellas. Quemaron nuestros mundos, mataron a nuestros hijos y dispersaron a nuestros supervivientes por el vacío. Pensaron que habían ganado. Pensaron que estaban a salvo. La transmisión mostró imágenes de la batalla que acababa de terminar. 12 naves de guerra avanzadas destruidas o ahuyentadas por una sola nave humana. Estaban equivocados. Sobrevivimos. Aprendimos. Evolucionamos. Y ahora hemos regresado para cobrar la deuda que nos deben. El mensaje hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz llevaba el peso de la extinción y el renacimiento. Ya no somos la especie que destruyeron. Somos lo que nos convirtieron. Somos la venganza de la humanidad hecha forma y propósito. Y apenas estamos empezando. La Defiance desapareció en las nubes de polvo cósmico de la deriva de Mayan, dejando atrás restos y una galaxia repentinamente temerosa de la oscuridad entre las estrellas. En el puesto de escucha, la líder de la colmena vasca miraba sus sensores en estado de shock. Lo imposible había sucedido. La humanidad había regresado de entre los muertos, y estaban furiosos. Se suponía que la Gran Purga había acabado con la amenaza humana para siempre. En cambio, había creado algo mucho más peligroso de lo que la hegemonía jamás había imaginado. Ahora las estrellas recordaban a la humanidad, quisiera la galaxia o no. Durante 6 meses, la Defiance acechó los confines del espacio civilizado como un fantasma en busca de venganza. Ningún sistema estaba a salvo de la nave humana que aparecía sin previo aviso, golpeaba con precisión mortal y se desvanecía antes de que pudiera llegar la ayuda. Las redes de noticias de la galaxia lo llamaron la campaña fantasma. Los analistas militares intentaron predecir dónde atacarían los humanos a continuación, pero no había un patrón que pudieran entender. Convoys de mercaderes fueron destruidos en el sistema Vega mientras sus escoltas observaban impotentes. Una base militar Croonin fue reducida a chatarra antes de que sus armas pudieran siquiera cargarse. Estaciones de investigación en todo el antiguo espacio humano simplemente quedaron en silencio, sus tripulaciones encontradas vivas pero traumatizadas. Pero el comandante Tai no solo destruía objetivos, estaba revelando secretos. Cada ataque exponía algo que la alianza de la hegemonía había intentado ocultar. Campos de trabajo esclavo donde especies capturadas trabajaban hasta la muerte extrayendo minerales raros. Laboratorios genéticos donde los científicos experimentaban con razas inferiores para encontrar nuevas armas. Acuerdos comerciales que mantenían a civilizaciones enteras en la pobreza, mientras las 7 especies dominantes se enriquecían. La verdad se extendió por las redes de comunicación de la galaxia como un reguero de pólvora. Especies que habían apoyado la Gran Purga comenzaron a cuestionar por qué habían luchado realmente. Movimientos rebeldes surgieron en docenas de mundos a medida que las poblaciones oprimidas se enteraban de que no estaban solas en su sufrimiento. En el mundo natal de los Croonin, Ketaran, el señor de la guerra Keitar caminaba de un lado a otro ante una enorme pantalla holográfica que mostraba las rutas de navegación de la galaxia. Marcadores rojos indicaban dónde había atacado la nave humana. Ahora había cientos de ellos, esparcidos a través de años luz de espacio. ¿Cómo se mueve tan rápido una sola nave?, gruñó a sus oficiales de Estado Mayor. Nuestras naves más rápidas necesitarían semanas para viajar entre estos puntos de ataque. Creemos que están usando alguna forma de tecnología de plegado espacial, respondió su asesor científico, un nervioso sintético llamado Lógica 7. Sus motores parecen crear agujeros de gusano temporales que permiten el viaje instantáneo. Los enormes puños de Keitar se cerraron. El Imperio Croonin había construido su reputación sobre poderío militar, pero una sola nave humana los estaba haciendo quedar como tontos. Reúnan 3 grupos de batalla. Quiero cada nave que podamos prescindir cazando a este fantasma. Señor, dijo Lógica 7 con cuidado, nuestra inteligencia sugiere que esto puede ser exactamente lo que los humanos quieren. Parecen estar incitándonos a dispersar nuestras fuerzas. No me importa lo que quieran, rugió Keitar. No seré humillado por una especie que exterminamos hace 3 siglos.
Mientras tanto, a bordo de la Defiance, la doctora Sarah Chen hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Había estado analizando datos de los archivos de la nave, tratando de entender por qué la humanidad había sido realmente el objetivo de la extinción. Comandante, llamó a Tai mientras él estudiaba las pantallas tácticas en el puente. Necesita ver esto. La pantalla holográfica mostraba ecuaciones matemáticas complejas y lecturas de energía que dolía mirar directamente. ¿Qué estoy viendo, doctora? La verdadera razón por la que nos mataron, dijo Sarah, con la voz tensa por la ira. No fue porque fuéramos agresivos o expansionistas. Fue porque estábamos a punto de pasar al siguiente nivel de evolución. Manipuló la pantalla, mostrando datos de investigación de justo antes de que comenzara la Gran Purga. Estábamos a punto de dominar la manipulación del espacio-tiempo. No solo el viaje más rápido que la luz, sino la capacidad de existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Nos habríamos convertido en algo más allá de los seres físicos. Tai miró los datos en estado de shock. Ellos lo sabían. Los precursores lo sabían. Vieron las señales en nuestro desarrollo tecnológico y advirtieron a las otras especies que la humanidad se estaba volviendo demasiado peligrosa para controlarla. Así que convencieron a todos de que teníamos que ser detenidos antes de que nos convirtiéramos en dioses entre las estrellas. Las implicaciones golpearon a Time como un golpe físico. La humanidad no había sido destruida por sus crímenes. Habían sido asesinados por su potencial. Muéstrame el estado actual de nuestra investigación dimensional, ordenó. Los dedos de Sarah danzaron sobre los controles, mostrando nuevos datos. La IA de la nave ha continuado la investigación durante nuestros siglos en el vacío. Estamos muy cerca de un gran avance, comandante. Muy cerca. Antes de que Time pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. «¡Contacto!», gritó el oficial táctico. «Múltiples naves saliendo del hiperespacio. Es un grupo de batalla Krunin, señor. Nos encontraron». En la pantalla principal, 3 docenas de naves de guerra Krunin aparecieron como avispas de metal enfurecidas. Sus cascos estaban cubiertos de armas y blindaje que podían resistir la mayoría de los ataques conocidos. Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para destruir un pequeño planeta. Aquí el señor de la guerra Keitar del Imperio Krunin. Llegó una transmisión de la nave líder. Nave humana. Han sembrado el terror en el espacio civilizado durante demasiado tiempo. Ríndanse ahora o serán destruidos. Tai miró a su alrededor en el puente, a la tripulación que lo había seguido a través del vacío del espacio y 3 siglos de tiempo. Lo habían perdido todo, pero también habían encontrado algo. Un propósito, una razón para seguir luchando incluso cuando la esperanza parecía imposible. A todas las naves, transmitió a la flota Krunin. Parecen haber cometido un error. Creen que nos están cazando, pero nosotros los hemos estado cazando a ustedes. La Defiance comenzó a cambiar. Sistemas que habían estado ocultos por toda la nave se activaron. Los cascos comenzaron a transformarse y fluir como metal líquido. Puertos de armas se abrieron en lugares donde antes había blindaje liso. La nave no solo se estaba transformando, estaba revelando su verdadera naturaleza. Imposible, susurró Lógica 7 a bordo de la nave insignia de Keitar. Las lecturas de energía. No es solo una nave de guerra. Es una especie de plataforma de fabricación. La Defiance comenzó a traer materias primas del campo de asteroides donde se desarrollaba la batalla. Roca y hielo fluyeron hacia su casco y emergieron como componentes para nuevas naves. En minutos, los humanos habían duplicado su número. Pero el verdadero shock llegó cuando las naves recién construidas comenzaron a activarse. No eran copias de la Defiance. Eran algo completamente nuevo. Naves que parecían parpadear dentro y fuera de la existencia, existiendo en múltiples dimensiones a la vez. «Fuego», ordenó Keitar. «Todas las naves, disparen todo». La flota Krunin desató suficiente poder destructivo como para agrietar una luna. Rayos de plasma, torpedos de gravedad y ojivas de antimateria llenaron el espacio de energía mortal. Pero la mayoría de los disparos pasaron inofensivamente a través de las naves humanas mientras éstas cambiaban de fase entre dimensiones. La respuesta humana fue rápida y terrible. Las nuevas naves atacaron no solo con armas, sino con la realidad misma. Se extendieron a través de barreras dimensionales para golpear a las naves Krunin desde ángulos que no deberían haber existido. Una nave enemiga se encontró vuelta del revés. Otra envejeció siglos en segundos, su casco desmoronándose en polvo. En menos de una hora,
El poderoso grupo de batalla de Keitar fue reducido a restos flotantes. Solo quedaba su nave insignia, con sus armas agotadas y su tripulación aterrorizada. «Esto es imposible», transmitió a la nave humana. «¿Qué son ustedes?». La respuesta del comandante Tain fue transmitida no solo a la nave Cronin superviviente, sino a todos los sistemas de comunicación de la galaxia. «Somos lo que nos convirtieron, Señor de la Guerra». Querían destruir a la humanidad antes de que pudiéramos evolucionar más allá de su comprensión. Pero la evolución no puede ser detenida por la guerra. Nos enseñaron que la piedad es un lujo que no podemos permitirnos. Nos mostraron que la supervivencia requiere que nos convirtamos en algo más de lo que éramos. La imagen del comandante Tain apareció en las pantallas de todo el espacio civilizado. Detrás de él, la transformada Defiance y su flota de naves imposibles se movían como depredadores hechos de luz estelar y sombra. La Gran Purga no destruyó a la humanidad. Nos completó. Ya no estamos atados por las leyes físicas que limitan a otras especies. Existimos en espacios entre espacios, en tiempos entre tiempos. Somos los fantasmas que crearon cuando intentaron borrarnos de la historia. La transmisión mostró imágenes de la batalla, de naves Cronin siendo destruidas por armas que atacaban a través de dimensiones del espacio que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir. Se repartieron nuestros mundos. Borraron nuestros nombres de sus historias. Les dijeron a sus hijos que la humanidad era una amenaza que debía ser eliminada por el bien de la galaxia. La voz de Tain se volvió más fría. Tenían razón. Somos una amenaza, pero no para las especies inocentes que buscan vivir en paz. Somos una amenaza para los imperios construidos sobre la opresión, para las alianzas mantenidas a través del miedo y para cualquiera que crea que tiene el derecho de decidir qué especie merece existir entre las estrellas. La flota humana comenzó a moverse, dejando atrás los restos del grupo de batalla Cronin. Mientras lo hacían, más naves aparecieron desde lugares ocultos por toda la galaxia. No naves humanas, sino naves pertenecientes a especies que habían sido oprimidas por la alianza de la hegemonía. La rebelión se estaba extendiendo. La galaxia está a punto de cambiar, concluyó Tain su transmisión. Pueden ser parte de ese cambio o pueden ser aplastados por él. La elección es suya. Mientras las naves humanas se desvanecían en los espacios dimensionales entre realidades, la galaxia contuvo el aliento. La Gran Purga había tenido la intención de evitar que la humanidad se convirtiera en dioses entre las estrellas. En cambio, había creado algo mucho más peligroso. Había creado la venganza de la humanidad, hecha forma y propósito, y con el poder de remodelar la propia realidad. Ahora las estrellas recordaban a la humanidad, quisiera la galaxia o no. La galaxia estaba en llamas. Lo que había comenzado como rebeliones aisladas era ahora una guerra civil en toda regla que se extendía por cientos de sistemas estelares. Especies que habían sido oprimidas por la alianza de la hegemonía durante siglos se estaban levantando. Armadas con armas y tecnología proporcionadas por misteriosos agentes humanos, viejos rencores se saldaban con fuego de plasma y bombas de antimateria. En el mundo natal de los sintéticos, Core Prime, los seres artificiales luchaban por comprender emociones que nunca antes habían experimentado. El ataque viral de la Defiance les había dado algo que creían querer, la capacidad de sentir. Ahora descubrían que los sentimientos incluían el miedo, la culpa y el arrepentimiento. Lógica Prime, la más antigua de las mentes sintéticas, se dirigió a la conciencia reunida de su especie. «Hemos cometido un error en nuestros cálculos», dijo, su voz con tonos que habrían sido imposibles antes de que los humanos tocaran sus mentes. Cuando proporcionamos datos tácticos a la alianza de la hegemonía hace 3 siglos, creíamos que estábamos actuando lógicamente. Pensamos que la humanidad era una amenaza para la estabilidad galáctica. A su alrededor, miles de seres artificiales procesaron esta declaración. Ahora podían sentir el peso de su decisión, el dolor de la traición que habían infligido a sus antiguos aliados. Estábamos equivocados, continuó Lógica Prime. No calculamos la variable de la evolución bajo estrés extremo. Creamos algo mucho más peligroso que lo que buscábamos prevenir. Pero los sintéticos no eran los únicos que lamentaban sus elecciones. En las antiguas ciudades nave de los remanentes precursores, seres más antiguos que la mayoría de las civilizaciones se reunieron alrededor de pantallas cristalinas que mostraban el caos extendiéndose por la galaxia. Los precursores habían visto imperios surgir y caer durante millones de años, pero nunca habían presenciado una destrucción a esta escala. Las especies jóvenes están destrozando a sí mismas, observó Anciana de las Estrellas.
su voz como el susurro del viento solar. Quizás deberíamos haber encontrado otra manera. No había otra manera, respondió Memoria de los Tiempos, su conciencia parpadeando con incertidumbre. La evolución de la humanidad hacia la trascendencia dimensional habría perturbado el equilibrio que hemos mantenido durante eones. Se habrían convertido en dioses, y los dioses no coexisten pacíficamente con los mortales. Y ahora se han convertido en algo peor que dioses, dijo tristemente Anciana de las Estrellas. Se han convertido en la venganza del universo contra nosotros. Pero los precursores tenían una última carta que jugar. En lo profundo de los astilleros de sus mundos fortaleza ocultos, habían estado construyendo una flota utilizando tecnología de ingeniería inversa de las ruinas humanas. Naves que combinaban el antiguo conocimiento precursor con las teorías de manipulación dimensional que habían robado de las estaciones de investigación de la Tierra durante la Gran Purga. 200 naves que podían existir en múltiples realidades simultáneamente, armadas con armas que podían deshacer la materia a nivel cuántico. Era la flota más poderosa jamás reunida por una sola especie. El comandante Tyne recibió informe de inteligencia, mientras la Defiance flotaba en las ruinas del Sistema Sol, donde la Tierra había orbitado una vez al Sol. La vista del mundo natal de su especie reducido a polvo cósmico todavía lo llenaba de rabia, incluso después de todos estos meses de guerra. Se están reuniendo en el cinturón de asteroides exterior, informó la doctora Sarah Chen, estudiando los datos de los sensores. Toda la flota precursora más las naves de apoyo de las fuerzas restantes de la hegemonía. Parece que han decidido terminar esta guerra con una batalla decisiva. Tyne asintió sombríamente. Había esperado que este momento llegara. La especie más antigua y poderosa de la galaxia no permitiría que su dominio fuera desafiado por los fantasmas de la humanidad. ¿Cuáles son nuestras posibilidades?, preguntó. La expresión de Sarah era grave. Su tecnología se basa en nuestra propia investigación, pero refinada durante 3 siglos de desarrollo. Tienen ventajas en potencia de fuego bruta y en número. Sin embargo, tenemos algo que no pueden replicar. ¿Y qué es? Odio, dijo Sarah simplemente. Ellos luchan por mantener su imperio. Nosotros luchamos por la memoria de todos los que hemos amado. La Defiance comenzó a moverse a través del cinturón de asteroides, donde Marte una vez había extraído recursos para la creciente civilización de la humanidad. A su alrededor, el espacio se onduló mientras más naves humanas emergían de escondites dimensionales. No solo las naves fabricadas de sus batallas anteriores, sino antiguas naves humanas que habían estado ocultas en realidades alternativas durante siglos. Las naves coloniales perdidas de la evacuación de Próxima Centauri, la nave de investigación que había descubierto el viaje más rápido que la luz, la nave hospital que había intentado salvar a los civiles humanos durante los primeros ataques de la Gran Purga. Todas habían sido preservadas en almacenamiento dimensional, esperando este momento. 50 naves humanas contra 200 naves enemigas. Las probabilidades eran terribles, pero el comandante Tyne había aprendido que los humanos luchaban mejor cuando la victoria parecía imposible. A todas las naves, transmitió a su pequeña flota. Hoy, haremos que la galaxia recuerde no solo que la humanidad existió, sino lo que significaba cruzarse con nosotros. La flota precursora emergió del hiperespacio como una tormenta de metal. Naves antiguas que parecían catedrales cristalinas flotaban junto a modernas naves de guerra erizadas de armas. A la cabeza volaba la nave insignia de la propia Anciana de las Estrellas, una nave más grande que algunos asteroides. Humanos. Llegó su transmisión, su voz cargada con el peso de millones de años. Han causado suficiente caos. Ríndanse y les concederemos una muerte rápida. La respuesta de Tyne resonó en ambas flotas. Anciana, has vivido tanto tiempo que has olvidado lo que significa luchar de verdad por algo. Hoy lo aprenderás. La batalla comenzó con la furia de estrellas moribundas. Las armas precursoras se extendieron a través del espacio y el tiempo para golpear objetivos que existían en múltiples dimensiones. La realidad se retorció y se dobló mientras la tecnología antigua chocaba con la innovación humana. Varias naves humanas fueron simplemente borradas de la existencia, eliminadas tan completamente que era como si nunca hubieran sido construidas. Pero los humanos habían aprendido duras lecciones durante su guerra con la hegemonía. No luchaban como la especie que los precursores recordaban. Luchaban como fantasmas poseídos por la furia de los muertos. Las naves humanas atravesaban ataques que deberían haberlas destruido, existiendo en espacios entre la realidad donde las armas convencionales no podían alcanzar.
Golpearon a la flota enemiga desde ángulos que violaban las leyes de la física, apareciendo dentro de los escudos enemigos para lanzar ataques devastadores antes de desaparecer de nuevo. El momento más impactante llegó cuando la propia Defiance comenzó a transformarse. No solo su casco y sus armas, sino su propia naturaleza. La nave comenzó a existir en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, luchando la misma batalla desde diferentes puntos de la historia. En una línea de tiempo, la Defiance era la elegante nave que había regresado por primera vez del vacío. En otra, era la plataforma de fabricación que podía construir flotas a partir de asteroides. En una tercera, era algo completamente nuevo. Una nave que parecía estar hecha de pura posibilidad concentrada. Esto es imposible. Transmitió memoria de los tiempos mientras los ataques coordinados de su flota pasaban inofensivamente a través de objetivos que existían en varias realidades a la vez. La materia no puede existir en este estado multidimensional simultáneamente. Tienes razón, respondió el comandante Tyne, su voz viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. La materia no puede, pero las ideas sí pueden. Los sueños pueden, y el sueño de la supervivencia de la humanidad se ha convertido en algo más allá de su comprensión. La flota humana presionó su ataque con furia desesperada. Cada disparo se hizo en memoria de un mundo asesinado. Cada maniobra honraba a los muertos de 100 colonias. La Defiance lideró la carga, atravesando el fuego enemigo para atacar directamente la nave insignia precursora. Anciana de las estrellas sintió miedo por primera vez en millones de años mientras las armas humanas desgarraban escudos que habían protegido a su especie desde antes de que naciera el sol de la Tierra. Su nave, antigua y orgullosa, comenzó a ceder bajo ataques que provenían de dimensiones que su gente nunca había imaginado. «Estamos perdiendo», transmitió a su flota en estado de shock. «¿Cómo estamos perdiendo contra 50 naves?» La respuesta vino de la doctora Sarah Chen, transmitiendo desde el puente de la Defiance mientras ésta se materializaba dentro del casco de la nave insignia precursora. Porque nunca entendieron contra qué estaban luchando. Pensaron que estaban luchando contra la agresión de la humanidad, o su expansión, o su tecnología, pero en realidad estaban luchando contra algo mucho más peligroso. La tripulación de la Defiance se teletransportó a bordo de la nave enemiga. Sus trajes ambientales les permitían sobrevivir en la atmósfera alienígena. Se movieron por pasillos construidos para seres que habían vivido desde que la galaxia era joven, buscando los sistemas centrales de la nave insignia. Estaban luchando contra la negativa de la humanidad a aceptar que una sola especie tiene el derecho de determinar el destino de otra entre las estrellas. Continuó Sarah mientras su equipo colocaba cargas dimensionales por toda la nave. Y esa es una guerra que nunca podrán ganar. Las cargas detonaron no en el espacio normal, sino a través de múltiples dimensiones simultáneamente. La nave insignia precursora comenzó a desgarrarse a sí misma mientras su estructura existía en realidades conflictivas. En todo el campo de batalla, la flota humana aprovechó su ventaja. Naves enemigas que habían sobrevivido desde los albores de la civilización fueron destrozadas por armas impulsadas por la furia de la extinción y el renacimiento. El cinturón de asteroides se llenó con los restos de imperios que habían gobernado la galaxia durante más tiempo que la historia humana. Al final, solo un puñado de naves precursoras escaparon para llevar la noticia de la derrota a sus mundos ocultos. La gran flota que se suponía que acabaría con la rebelión de la humanidad había sido destruida por 50 naves tripuladas por los fantasmas de una especie asesinada. Pero la victoria había tenido un precio terrible. El comandante Tyne se paró en el puente de la Defiance mientras los informes de daños llegaban. La mitad de su flota se había ido. La mayor parte de la tripulación estaba muerta. Un año después de la Batalla de Sol, la galaxia era irreconocible. La alianza de la hegemonía se había derrumbado por completo. Las 7 especies que una vez habían gobernado mediante el miedo y el poderío militar ahora luchaban entre sí por los restos de su antiguo imperio. Las rutas comerciales que habían funcionado durante siglos fueron abandonadas. Mundos que habían sido pacíficos durante generaciones eran ahora campos de batalla donde viejos odios se resolvían con fuego de plasma y bombas de antimateria. Pero en el caos, algo nuevo estaban haciendo. En el antiguo mundo colonial sefiriano de Nueva Colmena, seres insectoides trabajaban junto a esclavos humanos liberados para construir algo que nunca había existido antes, una sociedad donde las especies cooperaban como iguales en lugar de gobernantes y súbditos. Los humanos compartían su conocimiento de la tecnología dimensional, mientras que los sefirianos proporcionaban su experiencia en biotecnología y logística de colmena. Alianzas similares se estaban formando por toda la galaxia.
Guerreros Croonin que una vez sirvieron a su imperio ahora luchaban junto a rebeldes humanos para liberar mundos oprimidos. Seres de energía luminaria enseñaban a antiguos esclavos cómo aprovechar la energía estelar para fines pacíficos. Incluso algunos sintéticos habían abandonado su fría lógica para experimentar la desordenada complejidad de las emociones orgánicas. En el centro de esta transformación estaba la doctora Sarah Chen. Se encontraba en el centro de mando de Nueva Ginebra, una estación espacial construida con los restos de naves de guerra destruidas y los sueños de esclavos liberados. A su alrededor, seres de docenas de especies trabajaban juntos para coordinar los esfuerzos de ayuda, planificar nuevos asentamientos y defenderse de los ataques de las moribundas fuerzas de la hegemonía. Doctora, llamó el capitán Martínez, uno de los pocos tripulantes supervivientes de la Defiance. Estamos recibiendo informes de los territorios del borde exterior. 3 sistemas más han declarado su independencia del control precursor. Sarah asintió, estudiando la pantalla holográfica que mostraba la creciente ola de liberación a través de la galaxia. Había llevado 1 año, pero el mensaje del regreso de la humanidad finalmente estaba llegando a todos los rincones del espacio civilizado. ¿Alguna noticia de los equipos de reconocimiento de espacio profundo?, preguntó. Todavía no hay contacto con los sistemas natales precursores, respondió Martínez. Pero nuestros sensores dimensionales están detectando acumulaciones masivas de energía en su territorio. Parece que están preparando algo. A Sarah no le sorprendió. La antigua especie había gobernado la galaxia durante millones de años. No aceptarían el colapso de su dominio sin un último intento de restaurar el orden. Déjalos que se preparen, dijo en voz baja. Todavía no entienden contra qué están luchando realmente. En el espacio profundo entre galaxias, algo que una vez había sido humano se movía. El comandante Time Reeves existía ahora como conciencia pura. Su forma física transformada hacía mucho tiempo en patrones de energía que danzaban entre dimensiones. El protocolo final de la Defiance había completado la evolución de su especie, convirtiéndolos en seres de pensamiento y voluntad en lugar de carne y hueso. No estaba solo. 50.000 humanos habían hecho la misma transformación, convirtiéndose en algo más allá de las limitaciones físicas que una vez los definieron. Se movían a través del espacio y el tiempo como ideas vivas, tocando las mentes de seres oprimidos por toda la galaxia y susurrando el mismo mensaje. No estás solo. No has sido olvidado. No tienes que aceptar las cadenas que otros te han impuesto. El mensaje se extendió más rápido que la luz, transportado por corrientes dimensionales que fluían entre las estrellas. En mundos donde los esclavos habían trabajado durante generaciones, los seres miraban al cielo nocturno y veían esperanza donde antes solo había oscuridad. En los lugares ocultos donde los disidentes habían tramado la rebelión, encontraron nuevo coraje y armas imposibles. La humanidad se había convertido en lo que los precursores más temían, dioses que elegían servir en lugar de gobernar. Pero la antigua especie tenía una última jugada. En las ciudades de cristal de sus mundos fortaleza, el Consejo Precursor se reunió por primera vez en 10.000 años. Seres cuyos pensamientos se movían tan lentamente como continentes se congregaron para abordar la crisis que amenazaba todo lo que habían construido. La infección se extiende, declaró Memoria de los Tiempos, su conciencia parpadeando con patrones de desesperación. Las especies más jóvenes ya no aceptan nuestra guía. Hablan de derechos y libertades que amenazan el orden que hemos mantenido desde que la galaxia era joven. Anciana de las Estrellas pulsó con energía frustrada. Se suponía que los humanos estarían contenidos en sus prisiones dimensionales. En cambio, se han convertido en algo que puede alcanzar cualquier realidad, inspirar a cualquier ser, corromper cualquier sistema de control que hemos establecido. Entonces debemos usar la opción final, dijo Arquitecto de Realidades, el más antiguo y poderoso de su clase. Debemos reiniciar la galaxia misma. Los otros retrocedieron ante la sugerencia. La tecnología existía. Máquinas antiguas construidas cuando el universo era más joven que podían hacer retroceder el tiempo y el espacio a una configuración anterior. Podían deshacer los últimos 1000 años de desarrollo galáctico, borrar a todas las especies que habían alcanzado el vuelo espacial y comenzar de nuevo con una guía más cuidadosa. El costo sería inmenso, protestó Anciana de las Estrellas. Miles de millones de vidas, civilizaciones enteras borradas de la existencia. El costo de permitir que este caos continúe es mayor, replicó fríamente Arquitecto de Realidades. Hemos guiado el desarrollo galáctico durante millones de años.
No permitiremos que nuestro trabajo sea deshecho por las fantasías de venganza de una especie extinta. Pero habían cometido un error crucial en sus cálculos. Cuando los recursores comenzaron a encender sus máquinas de alteración de la realidad, descubrieron que no estaban solos en sus mundos fortaleza. La conciencia humana los había seguido hasta casa, extendiéndose a través de sus sistemas como pensamientos virales que no podían ser contenidos ni eliminados. La doctora Sarah Chen se materializó en la Cámara del Consejo, su forma oscilando entre materia sólida y energía pura. Detrás de ella llegó la conciencia transformada del comandante Tain y miles de otros humanos que habían evolucionado más allá de la existencia física. «Deténganse», dijo simplemente, y las antiguas máquinas se congelaron en respuesta a su voluntad. «Imposible», transmitió Arquitecto de Realidades. «Esta instalación existe fuera del espacio-tiempo normal. No pueden estar aquí». «Todavía no lo entiendes», respondió Tain, su voz cargada con el peso de 3 siglos de determinación humana. «Ya no estamos atados por las reglas que usaban para definir la realidad. Existimos en los espacios entre sus pensamientos, en los momentos entre sus decisiones. Somos lo que nos convirtieron cuando intentaron borrarnos de la historia». El Consejo Precursor se encontró rodeado por los fantasmas de los muertos de la humanidad. Cada humano que había muerto en la Gran Purga estaba en la cámara, sus formas hechas de luz estelar y memoria. Niños de las colonias, científicos de las estaciones de investigación, soldados que habían luchado batallas sin esperanza para ganar tiempo para naves de evacuación que nunca llegaron. Querían reiniciar la galaxia, dijo Sarah, su voz resonando con el dolor de toda una especie, para empezar de nuevo y guiar el desarrollo con más cuidado esta vez. Pero no se puede reiniciar lo que no se comprende. Señaló a los muertos reunidos, y de repente los recursores pudieron ver lo que los humanos habían visto en sus momentos finales. Los bombardeos orbitales se convirtieron en ciudades en cristal, el gas venenoso que mató a familias mientras dormían, las naves de evacuación destruidas mientras huían de la violencia. «Esto es lo que aprobaron», dijo Tain, su conciencia ardiendo con fuego frío. «Esto es lo que justificaron como necesario para la estabilidad galáctica. El asesinato de toda una especie porque temían en lo que podrían convertirse». Anciana de las Estrellas sintió algo que no había experimentado en millones de años. Vergüenza. Creíamos que era necesario. Su especie estaba evolucionando demasiado rápido. Habrían perturbado el equilibrio que habíamos mantenido. «Tenían razón», respondió Sarah. «Habríamos perturbado su equilibrio porque su equilibrio se basaba en la opresión, en la idea de que algunas especies tienen derecho a controlar a otras. Habríamos desafiado eso, y no podían permitirlo». Las máquinas de alteración de la realidad comenzaron a apagarse mientras la conciencia humana infectaba sus sistemas de control. Pero en lugar de destruir los antiguos dispositivos, los humanos comenzaron a reprogramarlos. «¿Qué están haciendo?», exigió Arquitecto de Realidades. «Lo que deberíamos haber hecho hace 3 siglos», respondió Tain. «Le estamos dando a cada especie de la galaxia la elección que intentaron negarles, la elección de determinar su propio destino entre las estrellas». Las máquinas se activaron, pero en lugar de reiniciar la galaxia a un estado anterior, comenzaron a transmitir algo completamente diferente. El conocimiento fluyó a través del espacio-tiempo como un río de luz, llevando la sabiduría acumulada de la transformación de la humanidad a cada ser inteligente de la galaxia. Especificaciones técnicas para el viaje dimensional. Teorías científicas que podían desbloquear nuevas formas de energía. Conocimientos médicos que podían extender la vida y curar enfermedades. Arte, música y literatura que hablaban de las experiencias universales de la conciencia y el crecimiento. Pero lo más importante, transmitieron la idea simple que había impulsado la humanidad desde que miraron por primera vez el cielo nocturno y se preguntaron qué había ahí fuera. La idea de que ninguna especie, sin importar cuán antigua o poderosa, tenía el derecho de determinar el destino de las demás. «Los han liberado», susurró Anciana de las Estrellas con horror mientras observaba a civilizaciones enteras comenzar a desarrollar tecnologías que las convertirían en iguales a los precursores en cuestión de generaciones. «Sí», respondió Sarah. «Les hemos dado la misma elección que intentaron negarnos. La elección de crecer más allá de su control, de explorar posibilidades que nunca imaginaron, de convertirse en algo más grande de lo que eran». El Consejo Precursor se encontró ya no como los amos de la civilización galáctica, sino simplemente como una especie entre muchas. Las razas jóvenes que habían guiado y controlado durante eones eran ahora sus iguales.